Saludos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, bien. Ok, me alegro mucho que estén todo bien y que estemos todos unidos en un mismo propósito, en una misma mentalidad. Estudiar juntos las palabras de Dios y unido todo en ese mismo propósito, podemos comulgar con el Señor y tratar, hacer el esfuerzo de que las palabras que van hoy a salir de la boca del Eterno puedan servirnos de muy buena edificación en cuanto al conocimiento que Dios quiere que nosotros canalicemos. Entonces, después de vamos a darle la gracia a Dios porque nos permite reunirnos en este momento y en este lugar con un propósito en común. Y después de darle la gracia a Dios, darle la gracia a cada uno de ustedes por ese esfuerzo que hacen día tras día para venir al salón de conferencia del Ministerio El Principio Divino RD para oír la palabra de Dios. Nosotros, como siempre, de este lado, la joven Evelyn Hernández y el hermano José Alberto en cámara en los controles y un servidor, estamos siempre dispuestos a colaborar con la configuración de un mensaje de utilidad para todos. Y hoy vamos a tratar el tema de la venida del Hijo de Dios, la venida de Cristo. Por lo tanto, esperamos que al recibir esta palabra queden esculpidas en nuestra mente y en nuestros corazones para que nos sean de utilidad para toda la vida. Así que vamos a tratar ese tema. Y para ello vamos a leer algunos profetas, algunos apóstoles. Y sin más preámbulo, vamos a leer la primera lectura para dejar iniciado el tema. en Marcos 13, del 24 al 37, la venida del Hijo del Hombre. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a su escogido de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a su siervo y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Amén. Muchas gracias. Aquí tenemos la lectura leída en Marcos 13 del 24 al 37. En el Evangelio de Marcos nos da esos detalles de manera pormenorizada. Pero cuando leemos a Mateo y al apóstol Lucas, también encontramos algunos detalles, alguna forma de cómo identificar aquel momento, aquel tiempo y aquel acontecimiento cuando ya esté próximo a realizarse. La manifestación del Hijo de Dios. Los apóstoles de Jesús, mediante el ministerio que él desempeñó en Jerusalén, en Israel, en aquellos tiempos, los apóstoles, queriendo dar a conocer
a las generaciones del porvenir. Esos detalles que están interpolados en la cita que he mencionado, ellos le hicieron varias preguntas al maestro para que nosotros hoy día pudiéramos entender cuándo se aproxima la venida del Hijo del Hombre, cuándo será esa manifestación. Y ellos le hicieron varias preguntas. Dentro de ellos le preguntaron: maestro, dinos cuáles cosas nosotros podemos ver cuando ya esté próxima tu venida y el fin del siglo. Y el maestro, dentro de muchas cosas que le dijo, le anunció y le dijo: cuando ustedes veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces el que lea que entienda, porque como al fulgurar el rayo desde el oriente hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y cuando Jesús habla de que la venida del Hijo de Dios va a ser de repente y de una manera sorpresiva, está dando a conocer de que a muchos, aún de los que lo viven predicando y de los que lo viven anunciando, ese acontecimiento que será apoteósico, lo va a sorprender. ¿Por qué? Porque muchos, a pesar de que lo anuncian, a pesar de que hablan de su venida, no han tenido una experiencia con el Espíritu de Dios. Y el apóstol Pablo ha dicho algo que es muy verídico, muy certero, que nadie hablando en el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. De manera es que hoy día muchas personas que no están dotados por el Espíritu Santo de Dios, lo anuncian, lo predicen, pero no tienen la certeza de cómo será su manifestación, de cómo será su venida. Por lo tanto, podemos anunciar de antemano que lo mismo que lo predicen, lo mismo que lo anuncian, muchos de ellos serán los primeros en enfrentarlo, en contradecirle y en negarlo. ¿Por qué? Porque solamente lo conocen de oída, no porque han tenido una experiencia con él, ni porque tienen las revelaciones necesarias para poderlo distinguir. De igual manera pasó hace 2000 años, cuando el Maestro Jesús se iba a manifestar en Israel. Dios envió a un precursor, Dios envió a un evangelista, a un profeta, que pudo hablar con lujo de detalle de cómo era el Maestro y a qué venía. Pero aquel hombre estaba ungido por el Espíritu de Dios, aquel que la Biblia relata y nos da a conocer como Juan el Bautista. Y en aquellos tiempos, Juan el Bautista rompió con un silencio profético de parte de Dios de más de 400 años. Y cuando llegó el Maestro Jesús, que él había predicho su manifestación, solamente él estaba en la capacidad de distinguirlo, conocerlo y presentárselo al pueblo. Por eso, posteriormente a su inicio del Maestro Jesús, muchos de los que habían oído hablar y predicar a Juan el Bautista, ellos dijeron: realmente todo lo que dijo Juan el Bautista de él era cierto. Pero lo que habían hablado los fariseos, los maestros de la ley y muchos otros profetas que no eran enviados por Dios, muchos falsos maestros, lo que decían de él era falso. De manera es, mis hermanos, que eso va a ser un acontecimiento que se va a repetir.
Muchos de los que lo predicen, muchos de los que lo anuncian, serán los primeros en negarlo y en contradecirlo. Pero ustedes pueden tener la certeza y la autenticidad de que cuando Él se manifieste, habrán personas ya preparadas para aceptarlo, para creerle y para seguirlo. Así es que, mis hermanos, el Maestro es el Dios de la ciencia, el Dios de la verdad, el Dios de la santidad, el Dios de la justicia y el Dios de la verdad. Y aquellas personas que anden por camino torcido, por camino extraviado, no tienen la capacidad para conocerlo, para aceptarlo y para creerle. Por lo tanto, nosotros estamos diciendo la verdad de cómo será su manifestación. Aquí, en Marcos 13, 24 al 37, él da algunos detalles y dice que en aquellos tiempos las estrellas caerán del cielo, la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a sus ángeles que juntará a sus escogidos de los cuatro ángulos de la tierra, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera debemos aprender. Cuando ya vemos que sus ramas están tiernas y brotan las hojas, saber que el verano está cerca. Así también nosotros, cuando veamos que sucedan todas estas cosas, conocer que está cerca, que ya está a la puerta. Así es que, mi hermano, el Maestro ha dicho por boca de sus apóstoles que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Pero que del día y la hora ni aun los ángeles del cielo saben, ni el Hijo. Solamente el día y la hora está en la potestad del Padre. Él nos envía a orar y a velar, a estar pendiente, a estar en vigilia, para que cuando eso acontezca no nos halle durmiendo, no nos halle desprevenido, no nos halle en una vida desordenada. Él nos aconseja y nos dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, si a la medianoche, si por la mañana o en el canto del gallo, para que cuando de repente venga no nos halle durmiendo. Así es que solamente Juan el Bautista pudo preparar la mente y los corazones de los hombres cuando Jesús se iba a manifestar. Y así también habrá de venir un profeta que sea auténtico y que pueda decir las cosas tal y como son, para que aquellos que lo sigan, aquellos que lo oigan, puedan identificarlo, conocerlo y aceptarlo. Porque la luz y la tiniebla son opuestas. La verdad y la mentira son contrarias. El bien y el mal no conducen al mismo lugar. Así que para continuar vamos a oír la próxima lectura. En Hebreo 10, del 34 al 39. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén, muchas gracias. En Hebreo 10, del 34 al 39,
aquí tenemos alguna sugerencia, algunas advertencias, algunas amonestaciones que nos hace el apóstol Pablo cuando escribe a los hebreos. Hoy día nosotros podemos hacer uso de esas exhortaciones, de esas amonestaciones. Y él comienza diciéndonos, porque de lo preso también os compadecisteis, y el despojo de vuestro bien sufristeis con gozos, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Aquella persona que se compadecen de los presos y que han subestimado los bienes materiales por amor al prójimo, por amor a nuestro semejante, es a la que hace referencia el apóstol. Cuando dice y habla de los presos, está hablando de aquella persona que están en cárceles morales y espirituales, que no poseen la libertad necesaria para poder ser libre. Entonces él dice, de los presos también te compadecisteis, y el despojo de vuestro bien sufristeis con gozo, sabiendo que tenemos en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No debemos perder nuestras esperanzas, porque tiene grande galardón. Porque es necesaria la paciencia, dice el apóstol, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa. ¿Cuál ha sido la promesa que Dios ha hecho a la persona que crean, que le acepten y que le obedezcan? La vida eterna. Y sigue diciendo el apóstol, porque aún un poquito de tiempo, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Hermanos, desde que Dios bendijo al patriarca Abraham, Abraham fue bendecido por la fe. Y le dijo que Dios al patriarca Abraham, que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, que en su simiente serían benditas todas las naciones. Así es que la fe es la virtud, una de las virtudes más grandes que puede tener un ser humano después del amor. Porque sin fe, como dice el apóstol Pablo, es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y nosotros esperamos la venida de Cristo porque ha sido una promesa que Dios le ha hecho al mundo para rescatarlo del lodo cenagoso del pecado, de la iniquidad. Así que la palabra de Dios es clara en ese sentido. Y dice que con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para el perdón de los pecados. ¿Y qué dice el apóstol? Que el justo vivirá por la fe y que no debe retroceder, porque si retrocede no le agrada al alma del Señor. Pero que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma, así como la tuvo el patriarca Abraham. Así que nosotros mismos podemos decir lo que dijo el apóstol, que el que ha de venir vendrá y no tardará. Y por eso lo estamos prediciendo, para que cuando esto acontezca no sea una sorpresa para la persona que han oído nuestra prédica, nuestra evangelización. Vamos a oír la próxima lectura. En 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 12, manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni contumber, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con poder y gran señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, Dios le envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén, muchas gracias. El apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, que Dios seleccionó estando el ministerio de Cristo Jesús en pleno apogeo hace 2000 años atrás. Ese apóstol que Dios eligió, que Dios llamó para que se dirigiera a los gentiles, él en su carta a los tesalonicenses, segunda carta a los tesalonicenses, nos da unos detalles muy importantes que todos debemos asimilar. Porque hoy día, dentro de los muchos grupos religiosos que hay varios que hacen muchas señales, mucho prodigio, muchas sanidades, hablan mucho en lengua y practican un culto, practican una alabanza. Jesús de Nazaret enseñó a sus discípulos de que el que no estaba con él estaba en contra de él. Y precisamente el apóstol en ese detalle que da hacia los tesalonicenses, que hoy día es de utilidad para todos los hombres y todas las mujeres que estudiamos los evangelios, él nos dice que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, Él nos ruega que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni nos conturbemos por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fueran de ellos, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie nos engaña de ninguna manera, porque Cristo Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra Dios y es objeto de culto. El hecho de que una persona ande supuestamente, entre comillas, predicando y evangelizando, hablando lengua y haciendo sanidades, eso no significa de que ese ministerio venga de parte de Dios. Y eso no significa de que esas sanidades vengan de Dios. Porque el apóstol Pablo ha dicho claramente que ese inicuo, Dios le dio ese poder milagroso, engañoso, por cuanto no recibieron la verdad para ser salvos. Por eso Dios le envió un poder milagroso, engañoso, para que crean en la mentira y sean condenados todos los que se complacieron en las injusticias. Entonces, ese detalle que da el apóstol Pablo cuando dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay alguien que hasta el presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Fíjate bien, Pablo predice primeramente que Cristo no va a venir sin que antes venga la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición, y se manifieste. Y que cuando haya venido, se llegaría el tiempo en que iba a ser quitado de en medio. ¿Y por qué va a ser quitado de en medio? Porque es un sistema falso, es un sistema fraudulento,
es un sistema de iniquidad, es un sistema de engaño, con algunas cualidades y características de hombres y mujeres religiosos. Sin embargo, ¿qué dice el maestro Pablo? Que ese inicuo que se iba a manifestar y que ahora está en pleno apogeo, es un inicuo con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron con amor la verdad para ser salvos. Por eso Dios le envía un poder milagroso engañoso para que crean en las mentiras. Y con el fin de que todo lo que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, sean condenados. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que es inicuo, cuando Jesucristo se manifieste, Él lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Y ahí va a ser cuando se va a cumplir la profecía de que va a ser quitado de en medio, va a ser destruido, va a ser asolado, por cuanto no ha seguido los caminos de Dios, sino los caminos de la mentira, del engaño y de la falsedad. Así es que, mis hermanos, yo les invito a velar cuidadosamente y minuciosamente a cada uno de ustedes sobre el grupo al que van a pertenecer. Porque hoy día, al igual que en tiempo de Moisés, está instalado un faraón y un pueblo que lo sigue. Hoy día, al igual que cuando Moisés y cuando Abraham, ha instalado muchos reyes de Sodoma y Gomorra, muchas religiones, que son instructores del mal, instructores del engaño, instructores de la falsedad. Y ellos son los principales enemigos de aquel que ha de venir. Y cuando Cristo se manifieste, ellos llegarán a su fin porque serán desarticulados, arruinados y destruidos. Esta es la profecía que yo le envío para que tengan cuidado a los grupos que van a pertenecer. Vamos a oír la próxima lectura. En Hechos de los Apóstoles 21, del 17 al 24. Arresto de Pablo en el templo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseña a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligaciones de cumplir voto. Tómalo contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Amén, muchas gracias. Allí Pablo nos da algunos detalles cuando él retornó de sus misiones que él realizaba en diferentes naciones y llegó a Jerusalén. Él dice que cuando él llegó a Jerusalén, todos los hermanos de él los recibieron con gozo. Y al día siguiente él fue a saludarlo, que se encontraban reunidos con los ancianos. Los cuales, después de haberle saludado, le contó todas las cosas que Dios había hecho por medio de su ministerio entre los gentiles. Entonces, ellos, oyendo lo que Pablo decía, todos glorificaban a Dios y le dijeron: ya ve, hermanos,
¿Cuántos millares de judíos hay que han creído? Y todos son celosos de la ley. Pero se le ha informado acerca de ti, que enseña a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no se circunciden a sus hijos y que ni observen las costumbres de los padres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que ha venido. Esa profecía de Pablo, cuando dice, la multitud se reunirá de cierto, porque oirán que ha venido. Ciertamente, en tiempo que Jesús de Nazaret se manifestó en Israel, los contemporáneos a él, que practicaban sectas y que practicaban religiones, al oír la fama de Jesús cuando él se manifestó, ellos también se reunían y coordinaban acciones en contra de él, porque ellos, al saber que no era uno de los de ellos y que él, Jesús, no predicaba ni enseñaba lo que ellos predicaban y enseñaban, entonces ellos se convirtieron en sus rivales, en su auténtico enemigo, en su auténtico adversario. Y desde aquel entonces comenzaron a configurar ideas de persecución. Comenzaron a formular pensamientos de agresión en contra de Jesús. Entonces, el caso de Jesús, de Cristo, cuando vuelva, no será en nada diferente, porque hoy día hay quizá 5 o 6 veces mayor cantidad de fariseos, de maestros de la ley, que andan predicando, evangelizando, pero lejos del conocimiento de Dios, lejos de discernir cuál es el camino del bien, cuál es el camino de la verdad y cuál es el camino de la santidad. Entonces, prácticamente lo mismo que pensaban y decían del Maestro Santo que Dios había enviado, será un hecho que se va a volver a repetir. Y eso de perseguir a Dios, el Maestro, es perseguir a Dios. Eso de contradecirle al Maestro es contradecirle a Dios. Y eso solamente lo hacen las personas que están en el más alto grado de ignorancia, del error y de la iniquidad. Vamos a oír la próxima lectura. En Santiago 5, del 7 al 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Aquí el apóstol Santiago nos amonesta en el capítulo 5, verso del 7 al 11, a que debemos ser pacientes y a que debemos orar. Sin lugar a duda y sin temor a equivocación, que la paciencia es la madre de todas las ciencias. Y él nos dice, por lo tanto, hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera los preciosos frutos de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened en vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermano, no os quejéis el uno contra el otro,
para que no seáis condenados. He aquí que el juez está delante a la puerta. Hermano mío, tomemos como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ellos también fueron maltratados, ellos también fueron perseguidos, ellos también fueron vituperados, ellos también pasaron por muchos momentos de aflicción, de dolor, de penuria, porque el enemigo, los opositores, los contrarios, los sometían a la más cruel prueba. Y por eso el Señor nos ha dicho que debemos tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Y Él dice, he aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis visto la paciencia de Job. Todos conocemos la paciencia de Job. Todos conocemos los procesos de sufrimiento, de dolor y de angustia por la que pasó el siervo de Dios, el cual dijo, el mismo Señor, que como Él no había otro sobre la tierra. Y Dios permitió que Él pasara por momentos difíciles, por momentos de dolor, por momentos de penuria. Pero la fe de Job se mantenía firme porque su esperanza no estaba puesta en la cosa de la tierra, sino en la cosa del cielo. Él tenía su esperanza puesta en las cosas espirituales, no en las cosas materiales. Por lo tanto, él pudo soportar la prueba y seguir firme en la fe y en el amor del Señor. Y por eso el apóstol nos invita a que tomemos como ejemplo a esos grandes sabios, a esos grandes santos, aquellos grandes mensajeros que también pasaron por la misma experiencia que muchos de nosotros estamos pasando hoy. Mis hermanos, hasta aquí hemos traído la primera parte del tema sobre la venida de Cristo. Nosotros le vamos a estar invitando para continuar con la segunda parte de ese tema. Así que por ahora nos sentimos bien agradecidos con cada uno de ustedes y tengan la plena certeza y la auténtica confianza de que nuestros mensajes son para bienestar tanto de nosotros como de ustedes. Así que de un lado la joven Evelyn Hernández, el hermano José Alberto Almonte en cámara y un servidor, su hermano Julián de Paula, estaremos siempre dispuestos a seguir configurando, elaborando mensajes como este para que sirva de edificación auténtica, verídica y certera a cada uno de ustedes. Así que le damos las gracias a ustedes y también a todos los amigos que nos siguen a través de las redes y que compartamos este mensaje para que llegue a muchas personas. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima cuando le estaremos invitando para la segunda parte.